Esta mañana quiero hablarte de algo importante, Amén. algo que va a bendecir tu vida Amén. y algo que va a llenar tu corazón. Estoy seguro. Siempre es así, la palabra de Dios siempre es así, pero esta mañana hay algo especial, hay algo muy lindo que el Señor puso en mi corazón. Amén. Y quiero transmitírtelo, quiero que Dios pueda hablar a tu corazón. Amén. El tema de esta mañana yo lo titulé No te rindas. Amén. Porque muchas veces nos sucede eso en la vida, que tenemos ganas de tirar la toalla. Amén, Señor. Estuvimos en una exhibición de boxeo, ¿sí? Amén. Fuimos porque uno de mis hijos está estudiando, está aprendiendo, y había una exhibición de boxeo y le tocó hacer unos guantes ahí. Amén. Y en un momento estaban en una pelea, ¿no? Y había dos grandotes, uno muy alto, muy grande, y otro más así, con el espíritu pastoral, era más gordito. Y estaban peleando, y de repente el gordito tiraba muchos puñetazos, pum, pum, pam, pam, ¿no? Y de repente el otro, que era más alto, con brazos largos, no sé de dónde sacó un brazo y le pegó una piña que lo noqueó. Y esto era una exhibición, pero lo noqueó. Y entonces tuvo que entrar el coach de la esquina y tirar la toalla, ¿no? Decir no va más, no va más, no va más. Muchas veces queremos nosotros tirar la toalla, ¿sí o no? En el medio de la pelea el enemigo nos golpea fuerte, duro. Amén. El enemigo golpea y nosotros quedamos como noqueados y decimos, es el momento de tirar la toalla, es el momento de abandonar la pelea. Pero hoy el Señor viene a decirte, iglesia, viene a decirte a vos, no te rindas. Amén. No te rindas. Amén. No te rindas en tu proceso, no te rindas en lo que estás pasando, no te rindas, no le hagas caso al enemigo, no le des la victoria, no dejes que él se burle de tu vida diciendo, pude empobrecerlo, pude enfermarlo, pude hacer que abandone, pude hacer que no viva feliz, pude lograr mi cometido, pude lograr lo que vine a hacer a esta tierra, que los demonios salgan ganando. No te rindas, Amén. sigue luchando. Amén. Las soluciones no son mágicas, pero llegan. Las soluciones no son instantáneas muchas veces, pero llegan. Dios promete que nos va a dar victoria, que Él ya nos ha dado victoria en el nombre de Jesús. En Cristo Jesús tenemos la victoria. Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La historia de José es muy hermosa, porque José es uno de los hijos de Jacob. ¿Saben quién es José en la Biblia? Amén. Uno de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Vamos desde atrás hacia adelante. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, los gemelos, ¿sí? Amén. Y Dios eligió a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos fueron los 12 patriarcas que habla la Biblia de las tribus de Israel. De ahí se formó toda la nación de Israel, a partir de esos 12 varones. Llegó el momento de morir de José, de Jacob, y como padre, antes de morir, se daba la bendición a los hijos. Y entonces, en este capítulo, en el capítulo 49 de Génesis, Jacob, antes de morir, le da la bendición a sus hijos. Y uno por uno los bendice, y llegado a José, ¿cuál era el predilecto, el preferido? Él era el que tocaba el corazón de papá. José había sido entre sus 12 hermanos el menor y el más elegido, el más querido, el más amado de su padre. Y los demás lo sabían. De hecho, en un momento, Jacob le hace una túnica de colores y se la regala a José. Y eso le generó
problemas con sus hermanos. Pero José conocía al Dios de su padre, los otros no. José tenía un trato con el Señor, los otros no. Y usted me dirá, y bueno, pero tanto lío por una túnica de colores. Es que esa túnica de colores valía muchísimo dinero en ese tiempo. No era como ahora, que uno va y compra y hay telas de todos colores y todas esas cosas. En aquel tiempo se tenía que ir hasta Etiopía, eran los más grandes mercaderes de tinturas, ¿sí? Ellos hacían las tintas para poder teñir y apenas darle algunos colores que se parecían a colores, digamos, ¿no? En aquel tiempo. Y eso valía muchísimo dinero. Los perfumes eran muy caros en el tiempo de Jesús. Entonces, todas estas cosas tenían un valor muy importante porque el padre estaba dándole quizás como la mejor parte de la herencia al menor. Era el elegido. Esa túnica de colores representa en lo espiritual, en la vida de José, una unción especial, una bendición especial. Esa unción que tienen esas personas que son tocadas por Dios. Esas personas que son especiales, esas personas que vos ves que hay una unción especial sobre su vida. Así era José. Tenía una túnica de colores, tenía una unción especial. Había un manto sobre su vida especial que en sus hermanos no había, que había venido del Padre. Pero por alguna razón, José tenía esa especial capacidad de tocar el corazón de papá. Por alguna razón, José estaba siempre al lado de su padre. Por alguna razón, su padre lo amaba más que a sus hermanos. Yo creo que porque él tenía el corazón de su padre en su mano. José tenía el corazón de su padre. Yo quiero decirte esta mañana que entiendas este principio o esta verdad que hay escondida en esto. Vos también tenés la capacidad de tocar el corazón de papá. Amén. Vos tenés la capacidad de tocar el corazón de Dios, de llegar a ser el amado, la amada de Dios, de poder tener esa bendición de esa túnica de colores que expresa el amor de Dios. Podés tener la capacidad de llegar a tener esa intimidad con Dios y estar siempre con tu Padre Celestial. Porque eso va a ser la diferencia. Eso va a ser la diferencia entre vos y el mundo. Entre vos y el que no conoce a Dios. Entre vos y el que no busca a Dios. Aún entre cristianos, la diferencia muchas veces se ve por aquellos que tienen intimidad con Dios. Que tienen un trato profundo con el Señor. Que tienen trato con Dios. Que están siempre al lado de su Padre en oración, que están siempre buscando el rostro de Dios. Hay quien no tiene. Y la historia de José es maravillosa. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de José? Levanten las manos los que se acuerdan de la historia de José. 1, 2, 3. Bien. Entonces no tengo que profundizar tanto en esta historia. Resulta ser que José vivió muchas cosas en su vida. Y tuvo que enfrentar muchas cosas. Él fue un joven que pasó por todas las etapas y todos los procesos en la vida de un hijo de Dios. Es tanto así la vida de José que llegó a ser un tipo de Jesús. En la Biblia, muchos predicadores y teólogos afirman y creen, y yo también lo creo, que él representa, en cierta manera, es un representante anticipado de la vida de Jesús. A pesar de todos los sufrimientos, dice la palabra de Dios que cuando él le da la bendición, cuando Jacob le da la bendición, le dice rama fructífera en José. José fue fructífero. La historia de José demuestra que a pesar de todo lo que él sufrió, él fue fructífero. Él dio fruto. Mirad lo que dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, como vástagos que se extienden. Dio fruto, se extendió, estuvo vigoroso. Eso representa. Eso es lo que quiere decir. A pesar de todos los sufrimientos,
trajo salvación a su familia. Sí, Señor. Y no solo a su familia, sino a todo el pueblo de Egipto. Amén, Señor. Pero ¿saben por qué todo esto fue posible? Y quiero que mires al lado y le digas, ¿sabes qué? Todo esto fue posible. Mirá lo que está al lado, decirle, todo esto fue posible porque José no se rindió. Decíselo fuerte para que lo entienda. Decíselo fuerte para que lo entienda. Fue porque no se rindió. Porque siguió adelante. Porque no dejó que el enemigo se burlara de él. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. No se rindió. José pasó por muchas etapas, de las cuales quizás nosotros muchas veces ya nos hubiésemos pegado la vuelta y nos hubiésemos vuelto a nuestro lugar, pero sin embargo no se rindió. Amén. Recibe la bendición de su padre y dice la palabra que él dio fruto Amén. y se extendió. Rama fructífera de José, como plantada al lado de una fuente que siempre está vigorosa, con fuerza. Es decir, que en medio de todo sufrimiento podemos tener vigor de Dios. Señor. Es decir, que muchas veces las circunstancias que nos rodean no tienen que determinar, no tienen por qué determinar lo que nos rodea, nuestro vigor espiritual, ni nuestra fuerza espiritual. La mayoría de los cristianos, quizás hoy en día, tenemos esta costumbre de venir a la iglesia y estamos contentos cuando estamos bien económicamente, o cuando estamos bien de salud, o cuando todo va bien, entonces estamos contentos. Pero si no, venimos muy tristes y traemos una ofrenda triste a Dios y estamos tristes en la casa de Dios. Porque las circunstancias muchas veces son las que están determinando tu vida. Pero yo he aprendido en la experiencia y con los años de vivir con Dios, he aprendido a gozarme en la casa de Dios. Amén. Muchas veces te digo aquí, cuando estoy acá parado, te digo, hermano, gozate en la casa de Dios. Amén. No significa que no esté pasando por malos momentos yo en mi vida personal, sino que cuando entro en la casa de Dios digo, voy a gozarme porque estoy vivo y tengo una esperanza de vida eterna. Y si Dios me trajo a este lugar, porque algo nuevo va a hacer con mi vida, porque una nueva oportunidad, un nuevo camino, algo, una esperanza, el Señor va a ser delante de mí. Él viene delante de mí, por eso me trae a este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alábele que Él vive. Él dio fruto y se extendió. Pero todo ese fruto vino después de pasar las experiencias de la vida. Ayer hablaba en Ballester, y lo voy a tirar así rápido, pero hoy se ve, las redes sociales están llenas de todo el mundo es teólogo, todo el mundo enseña. Sí, hablan muy bien y enseñan muy bien y hay mucho motivacional y está bien, está bueno, a veces la motivación está buena, está bien, pero digo, en lo espiritual y hablando de Dios, todos dan su opinión y todos tienen una idea, pero hay poca experiencia. Hay poca experiencia. Yo valoro la voz de la experiencia. Valoro la voz de aquella persona que cuando te habla de sufrimiento es porque lo vivió. Valoro mucho más la voz de la experiencia. Y la voz de José era la voz de un hombre. Al final de sus años fue la voz de un hombre lleno de experiencia, de haber pasado por todas las etapas de la vida y los procesos de la vida y haber estado dispuesto a pasarlos y haberle dicho, como aquella mujer que ayer predicamos en Ballester, como aquella mujer que la sirofenicia, que era cananea y que no era del Señor, y el Señor le dice, tú no eres del pueblo del Señor, no te puedo dar las bendiciones, no está bien dar el pan de los hijos a perros. Y ella se humilla y dice, sí, Señor, soy lo que tú quieras. ¿Quieres que sea perro? Soy perro. Lo que tú digas está bien, pero aún los perros comen la migaja que caen de la mesa de sus amos. Bendito sea Dios. Yo no he visto en toda la Biblia y en toda la palabra de Dios
Dios alguien que se humille de tal manera como esa mujer. Alabado sea el Cordero de Dios. Y José estuvo dispuesto a pasar por todos los sufrimientos que el Padre puso en su camino y no se rindió. Por eso dio fruto, porque nunca se rindió. ¿Cuántos alaban a Dios? Versículo 23 dice: le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros. En la vida de José vamos a encontrar que primero José tiene que enfrentar dentro de sus procesos, dice le asaetearon, significa le aborrecieron los arqueros, es decir, hubo gente preparada por el enemigo para dañarlo. Le tiraron flechas. Las saetas son flechas, flechas del arco. El arco representa poder y fuerza. En la Biblia, el arco representa poder y fuerza. Le asaetearon. La Biblia enseña, el apóstol Pablo dice, los dardos de fuego del maligno. A veces el enemigo en tu vida va a utilizar personas que están dispuestas. Le aborrecieron los arqueros. Gente preparada para hacerte daño. Gente preparada para herirte. Gente que enviará saetas a tu vida. Y una de las saetas, la primera que él tuvo que enfrentar, José, fue la saeta de la envidia de sus hermanos. De los celos de sus hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo primero que tuvo que él luchar fue con la envidia. La envidia es uno de los poderes más desastrosos que puede haber en la vida de una persona y que daña muchísimo el entorno y a las demás personas, hace muchísimo daño. Y él tuvo que enfrentar el poder de la envidia, el poder de los celos. La gente cuando está celosa no piensa. Las personas cuando están celosas no piensan con claridad. Y pueden herir y lastimar a los demás. La envidia viene a la persona o se genera en una persona que con falta de identidad. Una persona que no sabe quién es verdaderamente. Cuando nuestra identidad y cuando nuestro corazón no está seguro de quiénes somos en Cristo, puede que seamos presa de la envidia o presa de los celos. Pero cuando sabemos quiénes somos en Cristo, sabemos que las promesas que Él tiene para nosotros se van a cumplir. Y todo lo que Dios tiene para nosotros, nuestra mirada deja de estar en la mirada de los demás, en la vida de los demás, para poder desarrollar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando veo a una persona que está continuamente centrado y pensando en la vida de los demás, me doy cuenta que esa persona está vacía por dentro y que está lejos del Señor. Porque cuando hay intimidad con el Padre, todo el resto queda en secundario, en segundo lugar. Todo el mundo desaparece. Cuando estás en la presencia de Dios, sentís la presencia de Dios, todo lo que te rodea desaparece. En la vida de José vemos, ustedes después léanlo en la casa y van a ver que en la vida de José todo el mundo sueña. En la historia de José todo el mundo sueña. Sueña José, tiene sueños, sueña, hasta Faraón sueña. Sueña el copero, sueña el panadero, todos tienen sueños. José tiene sueños, pero hay alguien que no tiene sueños. Hay alguien que no puede soñar ahí. Hay varias personas ahí que no sueñan. ¿Y saben quiénes son? Los hermanos de José. Ahora, ¿por qué no sueñan ellos?
¿Por qué todos tienen sueños de parte de Dios? Y Dios le habla a todos, menos a los hermanos de José. Porque los hermanos de José estaban ocupados en la vida de José. Y cuando vos estás ocupado en la vida del otro, no podés tener un trato con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Una de las saetas y de los ataques del enemigo fue la envidia. Cuidado, hermano. Tenemos que aprender a cubrirnos con el escudo de la fe. Dice la palabra. Otra de las saetas le asaetearon. Otra de las saetas fue la traición. Sus hermanos se pusieron celosos y envidiosos porque el padre lo amaba más a José por la túnica de colores. Entonces, ¿qué hicieron? Confabularon un plan y lo traicionaron. Hermanos, en la vida, como hijos de Dios, vamos a sufrir traición. Vamos a sufrir dolor por causa de la traición. Porque no somos una figurita, la figurita difícil del álbum, que todo el mundo la quiere. A todo el mundo no le vamos a caer bien. Y no todo el mundo te va a querer. No todo el mundo te va a amar. Y en la vida vas a tener que enfrentar muchas veces la traición. Él fue traicionado por sus hermanos. Lo agarraron, lo llevaron, lo tiraron en un pozo y lo abandonaron. El espíritu de Caín estaba dentro de ellos. El espíritu que miles y miles y miles de años atrás había habitado en Caín estaba en los hermanos de José. Querían matar a su hermano José. Pero sin embargo, el Señor no lo permitió. Y usó a Rubén y le dijo, no lo maten, tírenlo acá, en este foso. En esta cisterna sin agua y que ahí muera. Fue traicionado. Y en la vida, como cristiano, muchas veces vamos a tener que pasar por este proceso de la traición, de la decepción, de personas, de amistades, de familiares, de proyectos, de cosas que se van a caer, cosas que no van a salir como nosotros pensamos. Cuando José tuvo sus sueños, él soñó que su familia, que él tenía un manojo de gavillas que se levantaba en medio y todo un montón de manojos de gavillas se inclinaban hacia él. Y esto generó bronca en la familia, hasta su padre se enojó. ¿Quién te cree vos? Que nos vamos a inclinar todos nosotros a vos. Y José no entendía nada. Y todos se enojaron con él. Hermanos, a veces, y él quizás pensó y vio la visión y dijo, ¿qué sería esto? Algo bueno para mí. Pero todo lo que vino después no tenía nada que ver con el sueño que había tenido primero. Es que muchas veces para poder llegar a ver la gloria de Dios hay que pasar por procesos. Pero la bendición de Dios llega a la vida de José por una razón, porque nunca se rindió. Él enfrentó la traición. Luego es llevado como esclavo y lo llevan como esclavo a un lugar y allá lo compra Potifar. Lo compra como esclavo y lo pone a trabajar en su casa. Y resulta que la mujer de Potifar se enamora de José. Bueno, se enamora. Como ahora los chicos se enamoran. Entonces, un día lo llama, José va, se acerca, y esta mujer lo estaba esperando en su habitación, e intenta que él se acueste con ella, y tengan relaciones sexuales, y adulteren. Y José le dice, no, usted es muy bella, todo muy bien, todo muy lindo, pero usted es la mujer de mi jefe. Yo no voy a pecar de esta manera, ofendiendo a Dios y traicionando a mi jefe. Y se escapa. Y entonces ella, ¿qué hace?
para cubrir su dignidad, lo acusa y le echa la culpa a él. Viene Potifar y en vez de escuchar la situación directamente le cree a su esposa, porque creo yo, para cuidar su integridad y no pasar vergüenza, lo acusan injustamente y lo meten preso. No solo eso, tuvo que luchar, sino que termina preso injustamente, habiendo obedecido a Dios. Uno de los procesos más grandes, una de las luchas, una de las saetas que tenemos que vencer es la tentación, hermanos. Tenemos que aprender a elegir. Tenemos que saber elegir. Hay momentos donde te vas a tener que parar en tu vida y vas a tener que decir y decidir o 10 minutos de placer o servir a Dios. Vas a tener que decidir entre los deseos y los placeres del mundo y entre Dios. ¿Y qué viene después? Porque vienen las consecuencias cuando elegimos una cosa o elegimos la otra. José eligió al Señor. José eligió obedecer a Dios. José eligió caminar en santidad. José eligió no traicionar. José eligió ser fiel. José eligió ser santo. José eligió la palabra de Dios y no pecar contra Dios. Y fue fructífero. Fue rama fructífera. Fue alguien que se extendió, que dio fruto, que creció para la gloria de Dios. Fue exaltado por guardarse para Dios. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pero Esaú, su tío Esaú, cuando le tocó decidir entre un placer momentáneo de 10 minutos de la carne, entre eso y la primogenitura, que era todos los bienes y las bendiciones espirituales, eligió la carne. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que se perdió él y toda una nación entera. Hay veces que en la vida vamos a tener que enfrentar la tentación y serán nuestras decisiones las que digan cuál será nuestro final, qué es lo que elegimos, cuáles son las consecuencias de lo que elegimos. Hay consecuencias por cada decisión. José tuvo que decidir entre la mujer de su jefe, que se le brindaba así tan fácil pecar, la carne y los placeres y los deseos, obedecer a Dios y ser fiel. Él obedeció y encima vino otra saeta sobre él, porque como decía ayer, muchas veces en medio de la prueba la cosa se pone más difícil. Obedeció al Señor y encima fue encarcelado injustamente. Muchas veces por querer ser fiel, por querer caminar en la palabra de Dios, por obedecer al Señor y por caminar en su verdad, te van a juzgar y te van a condenar injustamente. Yo te hago una pregunta: ¿estás dispuesto, estás dispuesta a pasar por ese proceso por amor a tu Dios para ver la gloria de Dios más adelante? ¿Eres capaz de no rendirte en medio de una acusación injusta? ¿Eres capaz de no rendirte en medio de pasar por algo que no era lo que vos esperabas? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tuvo que elegir entre las tentaciones. Yo quiero hoy es fácil, total, Dios perdona. Así dicen los cristianos de hoy. Bueno, no importa, Dios perdona. Bueno, Dios perdona. Dios perdona. Y no es así, hermanos. No es así, porque de cada consecuencia, decisión hay una consecuencia. Y de acuerdo a lo que nosotros elijamos, es lo que va a venir después. A veces no es que Dios es malo, es que nosotros tomamos malas decisiones. Y contra eso no podemos hacer nada. Una vez que tomamos las decisiones, luego solo queda esperar cuáles serán las consecuencias y los frutos de cada camino. Alguien tiene que decir amén a eso. Amén. Tuvo que enfrentar la injusticia. Tuvo que enfrentar el ser juzgado, criticado. Tuvo que enfrentar el juicio injusto. Yo quiero decirte que muchos no van a entender tu proceso simplemente porque no lo vivieron.
No porque sean personas malas, no porque no, simplemente porque no lo vivieron. Y no saben qué es lo que estás sufriendo o lo que estás pasando. Aquel que no tuvo para comer entiende cuando alguien le dice no tengo un mango ni para comprar algo para comer. No sé qué darle a mis hijos. Aquel que se sacó la comida de la boca y dijo no voy a comer yo para que coman ellos, comprende lo que es la necesidad. Sabe dónde hay una prioridad. Es una ventaja que tenemos una generación anterior a la de ahora, sin ofender a los jóvenes de ahora y a la generación de ahora que tienen otras luchas. Pero tenemos una ventaja los que venimos de hace algunos años atrás, es que hemos sufrido desde muy chicos muchas cosas. La falta de muchas cosas. Hemos sufrido y eso nos ha marcado, pero para bien. Nos ha procesado, nos ha preparado. El no de tu mamá. ¿Quiero eso? No. ¿Por qué? No tengo plata. El no tengo plata. El no tengo dinero. El no lo puedo comprar. El enfrentar la realidad tal y cual es. Y no vivir en un cuento de fantasía donde y todo lo tenemos. Amén, es verdad, Señor. Así es. Nos preparó para que hoy podamos enfrentar la vida de una manera diferente. Por eso hacemos mal muchas veces los padres cuando queremos evitarle los procesos y los tiempos de prueba a nuestros hijos. Y queremos estar metidos en todo, yo primero. Queremos estar metidos en todo y ayudando en todo y estando en todo. Que no se golpee, que no se caiga, que no vaya, que no esto, que no otro, que todo, en todo queremos estar. Y Dios nos mira a nosotros y decimos, mentiche, salí de ahí que estoy trabajando yo. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces vas a tener que enfrentar la injusticia y vas a tener que enfrentar momentos donde la gente no te va a entender. Y donde vas a pasar por momentos injustos. No va a haber reconocimiento, no va a haber respeto. No va a haber valoración. No va a haber empatía. Pero va a llegar el momento donde el Señor te va a exaltar. Amén, sí, Señor. Gracias, Dios. Amén. Llegó el momento donde Él interpretó los sueños, estando en la cárcel, los sueños del copero y del panadero. Amén. Eso llegó a oídos de el faraón, del rey de Egipto. Y un día sonó la puerta de la cárcel y lo vinieron a buscar. En medio de todo su proceso, dice la palabra, mas su arco se mantuvo poderoso. Y sus brazos y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Tengo que decirte, hermano, no te rindas. Tengo que decirte que si te hace difícil, vas por buen camino. Que si estás pasando un proceso, si estás enfrentando tentaciones, si estás enfrentando los celos, la envidia, problemáticas familiares, problemáticas económicas, problemáticas en el trabajo, problemas en diferentes áreas de tu vida, estás enfrentando procesos, no te rindas. Si estás enfrentando algo injusto en tu vida, no te rindas. Muchas veces tuvimos que enfrentar cosas y tenemos que enfrentar cosas injustas en nuestra vida. No te rindas. Porque así como José fue fortalecido en medio de todo lo que vivió, cuando leas la historia te vas a quedar con la boca abierta. Así como José fue fortalecido en todo lo que vivió, así el fuerte de Jacob también te va a fortalecer a vos. Amén.
así el Señor va a extender su mano de misericordia. Hermanos míos, dijo el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder que viene de su fuerza. Amén. Señor. Hermano, quiero decirte, levántate Amén. y no te rindas. Porque Dios está dispuesto a fortalecerte en medio de tu proceso. Fue fortalecido, fue exaltado. Fue el segundo después de Faraón, rey de Egipto. Fue exaltado hasta lo alto. ¿Por qué? Porque él se mantuvo firme en medio de su proceso. Porque no dudó. Porque no dijo voy a abandonar a Dios. Porque no dijo voy a abandonar la iglesia. Voy a abandonar a mis hermanos. Voy a abandonar todo. Él se mantuvo firme. Él se fortaleció en el Dios de su salvación. Él sabía, Señor, dame fuerzas. Ayer hablaba y les decía, hermano, no significa que uno se levanta todas las mañanas y sonríe al cielo y dice, ¡ay, qué lindo día! No, no sucede así. A veces uno se levanta cansado. Yo todos los lunes no tengo fuerza porque no tengo fin de semana. La mayoría de los lunes estoy cansadísimo y no tengo ganas de ir a trabajar, pero me levanto y digo, Señor, gracias. Apenas despierto, me doy cuenta que estoy despierto, digo, gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, bendice mi día. Dame fuerza para levantarme. Y empiezo a pedirle fuerzas al Señor para poder salir de mi cama y poder enfrentar el día otra vez. Pero es increíble que al sentarme en la cama recibo la fuerza de Dios para levantarme otra vez, para poder enfrentar mi día, porque somos fortalecidos por aquel que fortaleció las manos de José, por aquel que estuvo con José en medio de los celos, en medio de esa cisterna seca, triste y oscura. Allí estaba Dios fortaleciéndolo. Allí en la cárcel estaba Dios fortaleciéndolo. En medio de la tentación estuvo Dios fortaleciéndolo. Ese mismo Dios que fortaleció a José es el que puede fortalecerte esta mañana a vos y sacarte bendecido, fortalecido de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alábele que Él vive. Recibió tanta bendición. Fue tan grande la bendición que recibió este varón de Dios por no haberse rendido, que no solo fue bendecido él y exaltado en un lugar de privilegio, porque Dios no te llamó para que seas uno más de este mundo. Dios te llamó para exaltarte en medio de aquellos que no conocen a Dios. Para que la gente cuando te mire diga, yo quiero tener lo que vos tenés. Yo quiero vivir como vos vivís. Quiero tener esa esperanza y esa fe que vos tenés. Que vean una diferencia en tu vida. Pero no solo fue exaltado y puesto en alto, sino que también José fue bendecido tan grandemente que pudo traer salvación a su familia. Su familia perecía de hambre, su familia se iban a morir de hambre, pero sin embargo Dios usó a José para poder darle salvación y de ahí continuar el linaje por el cual vendría Jesucristo a salvar al mundo entero. Mira si fue grande la gloria y la bendición de José. Él fue bendecido y pudo bendecir. No solo fue de bendición a su familia y de salvación a su familia, como lo vas a poder ser vos. Cuando Dios te llene de poder, si no te rendís en medio de tu proceso, si no te rendís en lo que estás pasando, estoy seguro, puedo declararlo por la palabra de Dios, que vas a ser bendecido, bendecida, y vas a ser la bendición a tu familia y a mucha gente más. Así como Él fue bendición a todo Egipto y todos recibieron provisión, sustento, alimento, gracias a un hijo de Dios que no se rindió, ¿cuánto más no va a ser Dios con esperanza de vida? ¿Cuánto más no va a ser Dios con tu vida? ¡Aleluya! ¿Alguien quiere que adore a Dios? Él recibió y fue tan abundante lo que recibió. ¡Aleluya! Siento la gloria de Dios. Fue tan grande lo que recibió. Fue tan poderoso lo que recibió. ¡Wow! Fue tan grande la gloria de Dios. ¿Alguien tiene que decir amén? Que pudo bendecir
bendecir no solo una familia, sino toda una nación. Amén. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Quizás vos no sabés, pero lo que Dios puso en tu corazón, lo que Dios puso hoy en tu vida, lo que Dios ha puesto en tu vida, va a bendecir naciones, va a bendecir gente, va a bendecir personas lejos, personas que no te conocen, correrán a ti, dice el Señor. Aleluya, 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 porque lo grande que hay dentro tuyo no sabes hasta dónde va a llegar. Recibe la bendición, Dios. Gloria. Alguien tiene que adorar a Dios. Hoy no lo sabes porque estás en medio de un proceso, porque estás enfrentando tentación, dolor, celos, angustia, amargura. Le causaron amargura, dice la palabra. Le causaron amargura y hoy estás enfrentando amargura. Voy a decirte que muchas veces vas a enfrentar amargura, vas a enfrentar dolor, vas a enfrentar angustia, pero no te rindas. No te rindas. Te lo dice alguien que ha sufrido, ha llorado y ha clamado a Dios miles de veces, diciendo: Señor, yo necesito tu gracia. Y cual José, Él me ha fortalecido y Dios puede fortalecerte a vos también. Te va a bendecir y serás de bendición, dice la palabra de Dios. Alguien tiene que adorar. No te rindas. Oh, siento su presencia. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Por el nombre del pastor. Pedro dice, hermanos, y cuando venga el príncipe de los pastores, Jesucristo, nuestro buen pastor, Jesucristo, el rey de los pastores, cuando venga el rey de los pastores, dará la corona de vida a cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Y él dice: por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Ponte de pie, por favor.